tres temitas. Mira, me avisa con una vocecita que estoy recordando. Bueno, son tres temitas hoy. La primera es lo que van a ver conmigo de estructuras, que es la última partecita de C. Después nos adentramos con Devine con Badgering, que va a ser su mejor amigo en todos los TPs. Y por último empezamos a ver lo que son las cadenas, cómo manejar strings, o mejor dicho, cadenas en C. ¿Sí? Esos son los tres temas de hoy. Bueno, el primero es estructuras, ¿no? Las estructuras tienen un origen... me estaba viendo los videos el otro día y me tocó mucho el análisis, es un problema que tengo, no me gusta. Es un tic que tengo, así que... nada. Estoy como el raquetazo del... no me acuerdo qué jugador que salió recién. Bien, estructuras. Me pica la nariz. Conferencia. Sí, voy a cambiar de gorro. Bien. Los uso para cambiar de estado. Bien. Las estructuras vienen también de... Dennis Ritchie nos dio una mano con el tema de las estructuras y dijo, bueno, cuando tengas que manejar un tipo, ¿sí? Que sea más complicado que simplemente cambiar de nombre, ¿no? Y que tengas que hacer algo más complejo, por así decirlo, te voy a dar lo que son estructuras, ¿no? Y la palabra reservada que usó para estas estructuras, que son, por así decirlo, un conjunto de variables, que ya todas esas variables las vimos, la estructura permite construir un nuevo tipo, pero ahora va a ser una estructura, que es un conjunto de uno o más variables distintas. También lo interesante es que pueden una struct puede ser conformado por otros struct, ¿sí? O sea, puede ser un menjunje de todo. A cada variable dentro de ese struct se le llama miembro. Fin, es nomenclatura, ¿no? Y para acceder a un miembro del struct se usa el operador puntito. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada raro. Esto es, estoy definiendo cómo manejar un struct en C, que es la palabra reservada de struct, y con el operador puntito accedemos a un miembro. Hasta ahí no hay nada raro. Vamos a un ejemplo. Yo con la palabra reservada de struct y el nombre de la estructura nueva que quiero crear, puedo generar, por ejemplo, en este caso, un número complejo en el que tiene dos miembros. ¿Qué de dos miembros tiene? Sí. ¿Esto struct es tipo, vendría a ser como un objeto? Como todavía no vimos clases y objetos en ninguna correlativa a la materia, no quería meterme en el tema, pero los que no vieron objetos, tápense los oídos un segundo, y los que ven objetos, piénsenlo como un objeto cuyos atributos son públicos, y las funciones que tienen, se pueden poner, también son atributos públicos. Entonces, no hay herencia, entonces no lo consideraríamos objetos, yo diría como algo anterior a los objetos que no tenían para nada el paradigma, ¿no? Sino como una estructura para almacenar tipos complejos. Bien, continuemos. Ahora, destápense los oídos los que nunca vieron objetos, no importa. No importa ahora objetos, olvídenlo, eso lo ven en algo 3 y es problema para el futuro. Ahora, vuelvan a el día de hoy y es structs. Para los structs, de vuelta, acá voy a tener dos miembros, ¿no? ¿Cuáles son? X e Y. En este caso que estoy definiendo un struct complejo, ¿no? ¿Cómo declaro un struct? Lo declaro con esta sintaxis que puse acá arriba, ¿sí? En donde se pone struct del nombre, llaves, y ahí ponemos todos los miembros que queremos y cerramos las llaves con punto y coma. Con esto acabo de declarar una nueva estructura llamada complejo. ¿Cómo instancio, o mejor dicho, cómo defino? ¿Sí? Acuérdense de declarar y definir. ¿Cómo defino una nueva estructura de ese tipo? Bueno, digo struct complejo, una nueva variable B1, ¿sí? Y le asigno a B1 los valores que quiero. En este caso, acá que va a haber una promoción, como vimos anteriormente, si es que el compilador no nos caga piñas, porque estamos asignando un entero a X, ¿no? Si el compilador nos deja, se produciría una promoción, pero si no, el compilador fallaría y tenemos que poner 5.0. Lo mismo con i. Con i hacemos, le asignamos valor a 3,14.
Así que hasta ahí, esto de vuelta sintaxis de C, nada raro, ¿no? Pero empecemos para atrás y bueno, acuérdense que teníamos nuestro amigo TypeDef, ¿no? Que nos decía, vuelvo una vez para atrás, ¿no? Ahora, esto está bien, nos podemos crear una estructura compleja, cada vez que quiero una estructura de tipo complejo, struct complejo, B1, struct complejo PP, y así defino varias estructuras de tipo complejo, ¿no? Pero yo quiero crear un nuevo tipo, por así decirlo, y facilitarme un poco con azúcar sintáctico, la creación de esta estructura. Aquí hay una pregunta que dice, B1, ¿hace referencia a complejo? En realidad no hay referencias, es B1 ahora es una estructura tipo complejo. ¿Sí? El tipo de B1 es struct complejo. Y le acabamos de decir que existe una variable que es de tipo struct complejo. Y Sería como un nuevo tipo, como si habláramos de integer, ¿no? tal Como cual, si habláramos de doubles. tal cual, tal cual. Estamos en este momento, acabamos de crear un nuevo tipo, ¿sí? De tipo struct complejo. Y ahora le vamos a dar un poquito de azúcar sintáctica para hacer menos engorroso esta parte de hacer que poner tres cosas para crear una variable, ¿no? Tenemos que poner la palabra reservada struct diciéndole a C, yo ojo que mirá que voy a usar o voy a declarar o voy a instanciar, cualquiera de las dos, un struct, después el nombre del struct y después la variable, ¿no? Es medio embole. Entonces viene nuestro amigo typedef y nos da una mano y dice, bueno, si tenés tu struct de acá arriba, ¿no? Como esto es el mismo código de la vez pasada. Pero podés mapearlo a otro nombre y ahorrarte un poquito de código y también seguro que la gente que lea tu código va a entender más fácil, ¿no? Entonces hacemos la misma lógica con typedef que hicimos antes, que era typedef, el tipo anterior y el nuevo nombre de tipo. Entonces ahora lo que hicimos fue renombrar, acuérdense que siguen existiendo los dos, crear un nuevo nombre, entonces se puede decir, o un alias, de struct complejo a solo complejo T. Y puedo crear, declarar una variable B1 de tipo complejo T, ¿sí? De la misma forma que hacía con int. Entonces queda un poquito más fácil de entender, ¿no? Esto es azúcar sintáctico con respecto a lo anterior. Ahora voy a leer alguna pregunta. Joaquín, bueno, ahí dice, ahí está. Se puede, a ver, Kevin pregunta, ¿se puede poner al final de la declaración del struct también, no? Onda typedef, struct, complejo, llaves, st. Sí, Joaquín, esta es una primera forma y la segunda forma, que es la que por ahí ya otras personas conocen, es hacer todo en una misma, por así decirlo, un mismo ondazo, ¿no? Entonces, lo que hacemos, sí, alto spoiler. Eh, entonces lo que hacemos es decir, bueno, yo al mismo tiempo que, no importa que, al mismo tiempo que estoy diciendo que existe un struct complejo, también le estoy poniendo un nombre por medio de typedef, ¿sí? Esto es simplemente para ahorrarnos tener que escribir líneas eh, una abajo de la otra y como que ya al mismo tiempo que creo un struct, ya le dejo un nombre bien. Igual podría crear otro nombre, ¿no? Abajo de eso, typedef, complejo T, complejo TTT y no pasa nada. Pero ya con esto, con las primeras tres líneas, ya creamos un struct complejo y tiene un alias que se llama complejo T. ¿Sí? Hice como las dos operaciones anteriores en tres líneas. Y después lo seguimos usando como si nada, ¿no? Digo, declaro una variable B1 de tipo complejo T y después abajo le asigno los valores que quiera. Siempre y cuando accediendo a los miembros con el operador puntito. Se puede asignar y leer, ¿no? Con B1 print, B1.i estoy leyéndolo solamente. Y haciendo B1.i igual a tanto, le estoy asignando valor, ¿sí? Sí, acá Franco dice, me gustó más la segunda. Sí, esta es la forma más, digamos, rápida y al pie que hay. Pero las dos son iguales, ¿no? Son exactamente equivalentes y no hay un... no hay en la Biblia del código no se habla de que uno está bien y otro está mal. Los dos son iguales.
Bien, sigamos. Un tema interesante de los struct, ¿sí? Que uno pensaría, bueno, si tengo un char y si tengo un int y después, no sé, algunas variables, o sea, varios miembros, ¿no? Uno pensaría que el miembro, un miembro, por así decirlo, el espacio memoria de un miembro, continúa inmediatamente después que termina el anterior. Y al mismo tiempo el siguiente va a empezar inmediatamente después que termine el que está, ¿no? Pero la realidad no es esa. Por unas cuestiones de que exceden un poquito de la materia y lo van a posiblemente, no sé cuándo lo van a ver. En la estructura del computador por ahí, no sé. El compilador, ¿sí? Prepara la memoria y prepara las estructuras para ser accedidas de una cierta manera, ¿sí? Y entonces puede llegar a poner padding, se llama padding, es basura entre la terminación en memoria, por así decirlo, de una variable y el inicio de otra, ¿sí? Pone algo que se llama padding, que es basura, para que el acceso a los distintos miembros cumpla un cierto orden en la memoria misma, ¿no? Esto no lo manejamos nosotros, y lo maneja el compilador. Lo único que tenemos que tener en cuenta nosotros es que está ese padding tiene basura, y que la suma del sizeof de los miembros de un struct puede ser, eh, puede ser menor al valor total que ocupa un struct por culpa de este padding, ¿no? Uno dice, bueno, si tengo un char que es un byte y tengo un int que son 4, entonces el total del struct me da 5 y hacemos y asumimos que es 5 y por ahí era justamente 8. Y todas las cuentas que hicimos están mal, ¿no? A ver, una pregunta ahí. Franco pregunta, ¿es como lo que hay en la posición n+1 de un vector de tamaño n? Arreglo, quise decir. ¿Es como lo que hay en la posición n+1 de un arreglo de tamaño n? Sí, digamos. Cuando nos referimos a basura, nos referimos a un espacio de memoria que no sabemos el valor del mismo, ¿no? Y decimos basura porque puede tener un valor 0, ¿viste? Como nulo o algo así, o puede tener algún otro valor seteado por esas cosas de la vida. En este caso particular, este padding, ¿sí? Y dentro de la basura hay dos partes importantes. Una parte es la memoria que pertenece al programa y otra parte es la memoria que no pertenece al programa, ¿no? En el caso de un vector, yo me arriesgo a que si voy a la posición n+1, esa posición pueda no pertenecer a nuestro programa, ¿sí? Y el sistema operativo nos corta internet y nos manda, ¿viste?, a leer un libro, ¿no? O sea, castigo mortal. Pero en este caso, el padding pertenece adentro del struct y pertenece adentro de nuestro programa. Entonces lo podemos acceder y podríamos leerlo, usarlo, ¿sí? Pero es basura, así que no deberíamos. Joaquín pregunta, o sea, ¿memoria dinámica con struct es jodido? No, memoria dinámica con struct no es jodido, ¿sí? Porque acá viene nuestro amigo sizeof, que nos va a decir el tamaño del struct, incluyendo el padding. Entonces, cuando ustedes quieran pedir memoria para un struct, ¿sí? Lo que van a hacer es no hacer, el sizeof del char más sizeof del int, entonces necesito eso, malloc de esa cantidad de bytes, listo, pim pum. No. Hacen sizeof del struct. Y ya con eso, sizeof me garantiza que va a tener en cuenta el padding. Y nosotros nos abstraemos completamente de cuánto padding hay, cómo manejarlo y todo eso. Nos olvidamos completamente. Pero sabemos que existe. ¿Por qué tenemos que saber que existe? Porque, bueno, primero que nada, el sizeof, de todo lo que estuvimos recién hablando, ya llegamos a la conclusión, ¿no? El sizeof de la estructura puede ser mayor o igual al sizeof de los miembros. Como conclusión de todo lo que dijimos anterior, ¿sí? Esto es clave que lo entiendan. Y el mayor o igual, la culpa la tiene el padding, ¿no? ¿Y por qué queremos saber que existe este padding? Por un tema de... acá pregunta Bruno, ¿entonces el padding no nos sirve? Para esta altura, el padding no nos sirve. Tenemos que saber que existe y no lo vamos a usar. ¿Sí? Hasta ahí, como esos lineamientos están válidos. Acuérdense que C es
es un lenguaje que permite muchas cosas y no lo vamos a ver en la materia, pero podríamos hacer otro tipo de estructuras medias raras en donde se podría, de alguna manera, hacer cosas raras con los tipos ahí adentro. Pero no me quiero entrar en detalle porque imagínense que toda la materia podemos hacerla sin entrarnos mucho en detalle y vamos a hacer un montón de cosas. Entonces, no hace falta eso y la verdad después tampoco lo van a usar mucho. Sí, lo tuviesen que usar. Volvamos a la clase. Entonces, ¿por qué me importa el padding? Porque yo cuando voy a hacer una asignación, ¿sí? En la primera acá, se va a copiar lo que hay en el struct de 1 al struct de 2. Y también se va a copiar la basura del padding, ¿sí? Es como, hay que saberlo, ¿sí? Y la comparación número 2, o el punto número 2 de por qué tenemos que saber lo del padding, es cuando yo hago un igual entre dos structs, lo que va a hacerse es comparar el igual en memoria, ¿no? Y dentro de esa memoria también se incluye lo que es el padding. Entonces yo puedo tener dos estructuras cuyos valores de los miembros sean exactamente iguales, por ejemplo, complejo, que X sea, a ver si ya acabo de tirar facha y vamos a graficar. Tengo un primer complejo que es B1, ¿sí? Cuyo X es igual a 1, el B1 cuyo Y es igual a 1, ¿sí? También tengo un B2 cuyo X es igual a 1 y tengo un B2 cuyo Y es igual a 1, ¿sí? Hasta acá uno esperaría que B1 igual a B2, ¿sí? Esto me dé true. Pero la realidad es que no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque acá, supongamos, puede haber un padding. Vamos a poner un padding acá. No me gusta el color. Puede haber un padding, ¿sí? Vamos a poner un padding acá misterioso. Vamos a ponerle padding 1. Y vamos a ponerle con padding 2. Entonces puede pasar, ¿sí? Esto no es siempre necesario. Entonces puede pasar que el padding de 1 sea distinto del padding de 2 y esto nos genere false. Entonces sepan que existe. Y entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente tener que a mano, cuando hagamos una comparación entre dos structs, tener que ir miembro a miembro y comparar cada miembro internamente. Hasta ahí creo que esto sería la comparación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Acá Matías pregunta, ¿es como memoria reservada para los struct? No sé qué sería memoria reservada para el struct, pero digamos que en el proceso de creación de struct hay un padding que se genera y listo. Y no lo podemos manejar, tenemos que saber que existe y entonces nos genera estos dos comportamientos. ¿Sí? Nada más. Acá dice Matías, había preguntado si podías repetir lo que es padding. Padding es simplemente un poquito de espacio en memoria, ¿sí? Que queda como basura, supongamos que en este caso quiero ir de 4 en 4, ¿no? Y yo sé que un char ocupa un byte, y para acceder a la siguiente posición par, podría agregar un byte más o podría agregar 3 bytes más. Entonces, si quiero ir, por ejemplo, de 4 en 4, en este caso del padding, ¿no? Lo que quiero hacer más precisamente es, si yo tengo un struct en memoria, ¿no? Y acá tengo mi char, ¿sí? Que es un byte. Yo necesito que, digamos, que la entrada de los miembros sea en una posición par. Entonces esto es la posición 0, ¿sí? Acá, como quiero que que mi miembro sea en una posición par, no puedo usar esta posición, que sería la 1. Tengo que entonces saltearme esto, decir que no lo voy a usar, y entrar recién en la posición 2, y acá va a estar mi integer, ¿sí? Entonces, esto es un padding cuando yo quiero un padding de 2 en 2. O también puede haber de 4 en 4. No tengo idea de cómo va a ser el padding. Eso lo maneja el sistema operativo y el compilador, ¿sí? Lo único que tengo que saber es que existe. Que esto
es el padding y que existe. Y que produce estos efectos que comenté anteriormente. A ver, Fede Martín dice, al hacer B1 igual, a ver, al hacer B1 igual a B2. ¿No estás comparando las direcciones de memoria de ambos realmente? Acá Fede está tratando de... está mezclando sin querer dos conceptos, ¿no? Una cosa es comparar dos punteros y otra cosa es comparar dos estructuras, ¿sí? Las estructuras de per se son variables, ¿sí? Y esta es la comparación que hicimos. Vamos a ver en las siguientes diapos cómo hacer esto de punteros con estructuras, ¿no? A ver, Nazarena dice, Jorge, me había quedado una de arriba. A ver, ¿qué duda acá? Nazarena pregunta, ¿se podría comparar por referencias en direcciones de memoria? Por ejemplo, para cualquier tipo de dato, si sabes que son iguales, ¿podrías hacer desreferencia B1 igual a desreferencia B2? De vuelta, en este momento no hay punteros. En este momento estoy manejando una estructura, ¿sí? Que acabo de instanciar de la manera, a ver, ¿cómo la declaramos? Y la declaramos acá, ¿sí? Acá, en este momento, B1 no es un puntero, B1 es una estructura, ¿sí? Y le accedo mediante el operador puntito. No hay punteros. Y todo lo que dije anterior es para una estructura, ¿sí? Lo de las conclusiones que hacemos, ¿sí? Ahora decimos, bueno, ok, entendimos lo que es las estructuras. Vamos a seguir en las siguientes diapos empezamos a ver lo que es estructuras, punteros de estructuras, ¿sí? Acá Tomás pregunta, ¿el padding es por una cuestión de optimización del procesador por parte del sistema operativo? Supongo que sí, no me interesa. Es por parte de una optimización. No sé exactamente si es el sistema operativo del procesador. Excede a lo que es el curso. Focalicémonos en existe, qué efectos tiene y cómo manejarlo, ¿sí? Hay un montón de material en internet, pero si nos ponemos a ver por qué de cada cosa del sistema operativo, no terminamos más. Encima creo que es de estructura de computador, si no me equivoco, el acceso a memoria. Bien, entonces continuemos. El acceso, ¿no? Como a partir de, voy a ir un poquito para atrás, a partir de lo que dije recién, lo del igual, lo del operador de asignación, y que se copia lo que es todo el struct, todo lo que está en memoria, ¿sí? Es complicado, o no es recomendable, perdón, pasar una estructura entera, ¿no? Y que se haga por copia cada la función, porque vamos a tener una copia de toda la estructura dentro. Y si la estructura es grande, estaríamos copiando bastante memoria. Entonces, una de las posibles formas ¿cómo se dice? De evitar la copia es pasar un puntero, ¿no? Y cuando pasamos un puntero, ¿sí? Acá, cuando queremos acceder a un valor a un miembro, perdón, pero ya que es de un puntero, lo que tenemos que hacer, como bien en algunos casos dijeron, y lo vimos en las otras clases, lo tenemos que desreferenciar, ¿no? Y lo referenciamos con el signo de la estrellita. Pero, y después del operador de la estrellita tendríamos la estructura y haríamos el operador puntito. Pero Henry, no sé, Dios, Dennis Ritchie, no sé por qué lo tengo con Henry, no sé de dónde salió. Dennis nos dio el operador flechita que nos ahorra, es de vuelta azúcar sintáctico, y nos ahorra eh, el hecho de hacer estrellita, paréntesis, punto miembro, ¿no? Y en vez de eso, si ya sabemos que var, ¿sí? Es un puntero de estructura, podemos hacer directamente el operador flechita en vez de lo anterior de acá. Bien, continuemos.
Como dije anteriormente al principio de todo, se pueden, por así decirlo, anidar o meter una estructura dentro de otra estructura, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo. Ya me empecé a tocar la nariz de vuelta. Bien. Y acá, como dice el texto, y lo vamos a ver en otras estructuras, se puede anidar una estructura a sí misma de forma recursiva, ¿sí? En el caso de la forma recursiva, la única forma para poder accederlo es mediante un puntero. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo anidaríamos una estructura dentro de la otra. Primero lo tenemos que declarar, ¿no? Acá no hay ninguna anidación. Estoy haciendo un struct diciendo acá existe un struct que se llama dirección, ¿sí? Que tiene adentro dos miembros. Uno es de tipo char, asterisco char vector, que se llama calle, y otro miembro es un miembro que se llama número, es de tipo int. Hasta acá es lo que ya manejamos anteriormente, ¿no? Después vamos a crear otro struct que va a hacer uso, ¿sí? De, primero quiero que vean, vamos por partes, ¿no? La primera línea no hay ninguna sorpresa porque estamos declarando otro miembro tipo nombre. Hasta ahí no hay nada raro. El segundo miembro que tiene el struct persona es, o casualidad, un struct de tipo casa que es, perdón, tipo casa no, un miembro llamado casa que es de tipo struct dirección, que es el que acabamos de declarar acá arriba, ¿no? Bien. Y vean que en este caso no hay puntero. Entonces tengo realmente acá toda la memoria y el struct dentro del struct persona, ¿no? Vamos a la tercera línea. En la tercera línea lo que hacemos en realidad es no tener el struct, sino tenemos un puntero el struct, ¿sí? Entonces si quiero acceder a los valores de este miembro, voy a tener que hacer dentro de esos usar el operador flechita. Ahora, la pregunta para Augusto o Franco, ¿no? Yo tengo, vamos a sacar un poco abajo. Tengo un struct persona, ¿no? Acuérdense que persona, esta es persona, ¿no? Tiene, ¿qué tenía? Tenía nombre, dirección y persona, ¿no? Nombre, dirección y persona. Si yo hago esto, struct persona P, ¿sí? Y quisiese leer la calle donde vive. Acuérdense que dir adentro, en otro lado estaba dir y que tenía la calle. Que era un char, ¿no? De cierta cantidad. Acá, ¿cómo accedo a la calle? ¿Cómo podría acceder? .dir.calle. Exacto, hago p.dir.calle. ¿Por qué? Porque dir en este momento, acuérdense que no era un struct real, no era un puntero ni nada, ¿no? Entonces, para acceder a... Bueno, en realidad estoy explicando esta parte recién, pero me adelanté. Para acceder a dir, ¿sí? Necesitamos punto porque p en este momento es un struct común y corriente, no es un puntero. Eso es parte 1. Para acceder a esta parte, en especial este punto, ¿no? Dir tampoco es un puntero. Dir es otra estructura también que está instanciada. Entonces es punto y punto, ¿no? ¿Cómo haría para ahora? Vamos a borrar esta parte. ¿Cómo haría para acceder ahora al padre? A donde vive el padre, ¿no? Por ejemplo. P.persona corchete 0. Dame un segundo, que no puedo escribir y... ¿Dónde vive el padre, no? Dígame la calle donde de mi papá, no sé.
Me caí, tengo una frutillita en la rodilla y digo, ¿dónde está mi papá? Lléveme a donde está viviendo mi papá. Entonces, ¿qué hago? Me dijeron P, Sería P punto persona y flechita padre. flechita, padre. P punto persona, flechita, padre. ¿Por qué esto? Perdón, ¿qué es esto primero que nada? Persona es un puntero. Persona es el tipo, acuérdense, persona, o sea, perdón, bueno, si quieren, struct persona. Esto también ¿No va es. después la flechita? No, mi pregunta principal es, ¿por qué primero, de dónde salió este punto persona? ¿Cuál es de mis miembros se llama persona? Exacto, acá Iván dice, persona es el struct. O sea, persona es como decir el tipo. Entonces yo no hago p.int, ¿no? Yo hago p. el nombre de mi miembro. Entonces, ¿cómo debería ser en realidad? Vamos a volver para atrás. P. Acuérdense, tengo. A ver si alguien. Acá Kevin dice p.padre o p.madre. Tal cual. Yo tengo este miembro, este miembro, este miembro y este miembro. ¿Sí? Tengo 4 miembros y los puedo acceder con sus nombres respectivos. Entonces puedo acceder, hago punto, una de esas 4 cosas. No puedo hacer otra cosa. Bueno, repetí muchas veces cosas, pero bueno, se entiende. Entonces, acá puedo hacer como dice Kevin, punto padre. Ahora, ¿de qué tipo es esto? O sea, si yo lo tuviese que asignar a una variable auxiliar, ¿no? O sea, aux. ¿Qué tipo sería aux? Nacerá en ese otra estructura. Ok, sí. Guillano dice struct persona. Sí, pero falta algo ahí del struct persona. Ah, Nicolás, amigo, dice puntero. Bien, ahora hay que juntarlas. Acá Tomás juntó las dos cosas y dice struct persona asterisco, tal cual. Y Cristóbal también dice, es un puntero a otra estructura. Bien. Entonces, esto es struct persona asterisco. Bien. Como es un puntero, ¿qué tengo que hacer? O los de referencia y hago el operador puntito, o hago lo que ya me dejó el querido Denis, usar el operador flechita, ¿no? Entonces, voy a ahorrarme un poquito de código y voy a hacer flechita. No, flechita, quiere que me deje bonita la flecha. Ahí está. Flechita, calle. Y ahí conseguí dónde vive mi papá. ¿No hay que ir primero al dir? ¿Cómo, perdón? ¿No hay que acceder primero a dir y ahí punto calle? A ver, déjame pensar. Sí, tenés razón. Me equivoqué. Porque calle, mi padre, que de vuelta, es lo que acabo de explicar, pero me pisé a mí mismo. El struct persona solo tiene uno de los 4 que ya dijimos, padre, madre, dir o nombre. Entonces, si estoy pidiéndole algo al padre, solo puede ser el dir. Bien, y ahora dir, ¿es un puntero o es un struct? O sea, todo esto, si lo tuviese que guardar en una variable auxiliar. ¿Cómo? Dir es un struct. Dir es un struct. Entonces tengo esto, acuérdense, es struct dir. ¿Qué es esto? Pero no es puntero, es un struct. Entonces, struct dir. ¿Y cómo accedo a un miembro de un puntero? Con el puntito. Cualquier pregunta dice. ¿Cómo accedo a un miembro de un struct? Con el puntito. Con el puntito. Entonces, dir.cache. Hash. Y ahí conseguí dónde vive mi viejo. Bien. Volvamos acá. Entonces ya como ahora ya estamos un poquito más cancheros, ¿no?
Lo importante, como conclusión, el struct dirección casa va a consumir memoria porque es un puntero hecho y derecho. De vuelta, ¿cómo me estoy confundiendo? Porque es un struct hecho y derecho, ¿sí? Casa, su memoria está dentro del struct persona, ¿no? En cambio, los struct punteros, ¿sí? Padre y madre, solo van a ocupar lo que ocupa un puntero común y corriente. Y padre y madre van a estar viviendo en otro lado, ¿sí? De hecho, tiene todo el sentido del mundo hacer esto porque si supongamos mi papá cambia de dirección donde vive, yo me debería enterar. Y me entero de forma bastante fácil y amigable al ser un puntero, porque ahora solo hay un padre viviendo, solo un padre viviendo en todo este ecosistema de familia, ¿sí? Si tuviese una copia de mi struct padre y mi struct padre estaría en otro lado, tendría que de alguna manera estar sincronizando constantemente los valores de cada struct, que sería un quilombo. Entonces con esto me ahorro bastante de eso. Acá Nazarena, a ver, voy a leer un par de preguntas. Iván pregunta, o sea que siempre que tenemos structs dentro de structs hay que hacerlos con punteros, ¿no? Bueno, acá acabamos de ver el struct casa, que no es un puntero y anda perfecto, pero en este caso también acabamos de ver que si es un struct del mismo tipo, tiene que ser con un puntero. Y también si es un struct que no tenemos ninguna... De hecho, en general es un poquito recomendable que sea un puntero, pero no hay ninguna necesidad, no hay ninguna razón explícita, salvo este caso particular que si queremos un struct del mismo tipo adentro, ¿no? Acá Nazarena pregunta, Jorge, ¿esos punteros hacen referencia a miembros del struct y no al struct en sí, no? ¿Cómo es esa pregunta? A ver. Jorge, ¿esos punteros hacen referencia a miembros del struct? No entendí la pregunta. Supongo que esos punteros se refiere a padre y madre. Sí, ahí está. Y entonces, yo tengo un miembro que es un puntero, porque los miembros pueden ser punteros, que apunta a otro lado, ¿sí? Puede ser un int asterisco, o en este caso puede ser un struct asterisco de tipo persona, ¿sí? O sea, struct persona asterisco. Y son miembros igual que casa, igual que nombre, ¿no? Son miembros. Y después está el tipo del miembro que puede ser un puntero o puede ser un no puntero. Espero que se haya respondido, no sé nada, si no, tirame otra pregunta refactorizada a ver si la puedo. Después no leo preguntas. Bien. Bien, sigamos. Ahora, acá era un caso, quería dejarles un caso bastante copado, por así decirlo, que queda muy claro la ventaja del operador flechita, ¿no? Si yo quisiese saber la calle de mi bisabuelo, tendría que estar todo el tiempo hacer estas referencias constantes para ir accediendo a los miembros, ¿sí? Y que sería bastante difícil de leer incluso. Pero con el operador flechita nos queda bastante fácil. Después no sé si en el chat están haciendo preguntas para mí o están hablando entre sí. Estaría bueno que no la, digamos, somos muchos, tampoco estén hablando huevadas, por así decirlo. A ver, Iván pregunta. Yo pregunto, dice Iván. Iván pregunta... Iván pregunta si es mejor poner como punteros los miembros del struct. Perdón. Si es mejor como poner punteros miembros que son struct por el espacio. No necesariamente. Si solo vamos a usar, por ejemplo, casa, ¿no? Al menos que casa esté viviendo, que sea usada por varios struct, por ejemplo, si en este caso tanto padre como madre como yo vivimos al mismo lado, ¿sí? Podemos, por un lado, o tener un puntero a casa donde los tres vayamos al mismo lugar, ¿sí? Entonces tenemos un solo espacio de memoria en casa y los tres apuntamos a ese, ahí nos estaríamos ahorrando memoria. Pero sí pasaba en otra cosa, por ejemplo, como mi nombre, que es un nombre, asumamos que es único, ¿no? No tendría sentido o no habría una ganancia real que sea un puntero o sea
memoria alocada dentro del struct, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de la dirección, ¿no? Tampoco tendría sentido que sea un int asterisco para ahorrarme espacio, ¿no? O sea, la conclusión es, si se va a reusar más de una vez el puntero al struct que queremos tener como miembro, sí, tiene sentido que sea un puntero, como caso base. Sí, necesitamos que la información se comparte entre todos, ¿no? Que yo tengo mi padre, ¿sí? Y no quiero tener dos instancias de padre con información desigual, es casi obligatorio que tenga un puntero, ¿sí? Porque yo quiero saber directamente las modificaciones que sufra mi padre, ¿no? Por ejemplo, se cambia de dirección, yo no quiero tener que, de alguna manera, tener un sistema de sincronización. Ya lo dejo con un puntero y listo, mucho más fácil. De hecho, esa ventaja se va a usar en estructuras que vamos a ir viendo en el futuro. Después, Nazarena, no sé cuáles son las preguntas, a ver. Me perdí. Nazarena hizo una pregunta y después Iván está terminando de procesar la pregunta que hizo antes. Ok, gracias. ¿Y cuál es la pregunta? Perdón, estoy medio... bueno, no sé, se ponen a hablar. Estoy medio... ¿Alguien me puede decir? ¿Te leo la pregunta de Nazarena? Please. Pone, claro, y se puede referenciar una estructura que contenga a todos sus miembros como asterisco, struct persona. Me quedó esa duda. Se puede referenciar una estructura que contenga a todos sus miembros como struct de asterisco persona. Sí, una struct puede tener todos sus miembros como punteros y no pasa nada. Si esa es la pregunta que entendí. Y referenciarla es, de vuelta, podemos crear una struct de forma normal o podemos tener su puntero. Después, a ver, ¿otra pregunta? Sí, ahí hay una pregunta de Brian. Dice, cuando se guarda por referencia solo ocupa la memoria de un puntero, ¿no? Sí, acuérdense que no me gusta usar la palabra referencia, gracias Augusto. No me gusta usar la palabra referencia, digamos, cuando se guarda un tipo puntero, ¿sí? Tenemos una variable de tipo puntero y como vimos en la anterior clase, creo que fue la anterior clase, ocupa lo que ocupa una variable de tipo puntero. Y después a lo que apunta ocupará lo que ocupará normalmente. Podemos también saber lo que ocupa por el tipo del puntero, ¿no? Hasta ahí más o menos, porque por ejemplo, supongamos que una struct adentro podría tener un int, perdón, un int no, un char asterisco, ¿sí? De un tamaño no fijo, entonces dentro del struct podría haber un char que se le hace malloc, como vimos con Nacho en la clase pasada, y eso no tengo el tamaño fijo. Lo que sí tengo es el tamaño del puntero char asterisco, pero no hacia dónde apunta. Esto es un juego de lo mismo, ¿no? Dice, Brian pregunta, gracias, el null de la diapo me confundía. Null de la diapo, a ver, ¿no? Para ver, si es null. Sí, bueno, sí, tenés razón. Acá en el texto dice, si es null consume solo memoria el puntero. Que es cierto, ¿no? Si padre o madre, ¿no? No están instanciados, o sea, no existen en otro espacio, mi puntero no apunta a nada, o va a apuntar a basura, ¿no? Y lo único que estoy usando de memoria es el puntero de per se, y no hay más memoria consumida en el programa, ¿no? Espero haber Jorge, Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? sí. Yo soy Iván, no me terminó de cerrar esto de si me conviene agarrar y hacerlo con punteros o no, porque, bueno, tengo entendido que el puntero solo ocupa la dirección, en cambio, ahí, por ejemplo, el struct dirección casa te va a ocupar todo el struct. Entonces, no sé si conviene siempre o no, bueno, o casi siempre hacerlo con punteros, ya como para que me quede ya incorporado, ¿viste? Hacer siempre o casi siempre con punteros, o copiar todo el struct adentro del propio struct. No sé si me explico bien. Sí, a ver. Persona P ocupa lo que ocupa un puntero, ¿sí? Hasta ahí no hay nada. Pero persona P apunta a otro lado.
persona P apunta en algún lugar, ¿sí? Donde esté viviendo mi padre, ¿sí? Mi padre, esto es memoria, que también está ocupando. Porque está instanciado en algún lado. No sé dónde, pero está instanciado. Mi puntero lo que hace es decirme dónde irlo a buscar, ¿sí? Entonces, por un lado, si queremos calcular toda la memoria de esto, es lo que ocupa este puntero más lo que ocupa este struct. ¿Sí? No me estoy salvando de no instanciar memoria para mi padre. Pero la ventaja al mismo tiempo es si padre puede estar, a ver, son como dos distintas. Por cuestiones de ahorrarte memoria, no te ahorras memoria diciendo que hay un puntero y usándolo. Pero si tuvieses que instanciar padre X veces, ¿no? O N veces, porque lo necesitas en varios lados, ahí sí tendría mucho sentido tenerlo instanciado solo una vez y que de distintos lugares apunten a la misma dirección de memoria, ¿sí? Y entonces te ahorrás instanciar N veces y no lo tenés N, sino lo tenés solo una vez. Ahí Sí. tendría sentido, mucho sentido. Sí conviene hacerlo con punteros. La respuesta es, si lo usás más de una vez, sí, tiene sentido usarlo con punteros. Si no lo usás más de una vez y no necesitas que se sincronice el estado por algún motivo, es lo mismo. Ok. Bueno. Y en el caso, por ejemplo, del char, ¿no? Hay casos más particulares que sí o sí tienes que tener un puntero. Si tuviésemos, en este caso, ¿no? Como es del mismo tipo, sí o sí tiene que ser un puntero. Eso es un caso del lenguaje. Porque si no tendría como tamaño infinito. Porque si se incluye recursivamente, no sabemos el tamaño final que va a ocupar. Y en otro caso, por ejemplo, si queremos algo que, bueno, no sé por qué puse esta flecha. Si queremos tener, no sé, una cadena, ¿sí? Char asterisco, que le podemos hacer un malloc y puede tener distinta largo, no sé, por lo que damos nombre, lo creamos por un malloc, ¿sí? Y le ponemos, no sé qué dice acá. Le instanciamos memoria por un malloc. Ahí ya necesitamos sí o sí un puntero porque malloc me devuelve punteros, ¿no? Entonces, cuando tenemos que manejar cosas que elaboramos con malloc, sí o sí tiene que ser un puntero. Esos son los dos casos que sí o sí necesitamos un puntero. Bien. Igualmente, posta, quédense tranquilos que vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando la materia. No es que los vamos a dejar y a partir de ahora tienen que saber perfecto qué va en dónde. O sea, tranquilos. Incluso les vamos a justificar en muchos casos donde no queda otra que usar un puntero. Tal cual. Como caso final, ¿cómo sospechan que si yo tuviese un char asterisco acá en persona y le quiero instanciar con malloc su tamaño, ¿no? Acá, ¿cómo haría? Persona, o sea, P, supongamos que tengo una instancia vamos a poner, struct persona, P, ¿no? Y ahora persona, nombre, igual malloc. Size of. Bueno, supongamos de char quiero que tenga el tamaño, no sé, 10. Acá, ¿cómo haría? Ahí Kevin comentó Ah, en el chat, dice, se tiene que multiplicar el tamaño en memoria que ocupa el struct ya declarado con el tamaño del char que se le está asignando, ¿no? Y ahí se corrigió, dijo que no. ok. Yo dije, what? No, Ahí no. tenés la flechita, es P, flechita, no. La flechita, ¿por qué? Porque acuérdense, malloc esto me devuelve una posición de memoria.
Esto es una A, ¿sí? Y yo necesito guardármela en algún lado. Y lo mejor para guardarme posiciones de memoria es el puntero, ¿no? Y al mismo tiempo yo lo que podría hacer es, bueno, sí, bueno, usemos, creo que ya se entiende. Usamos el operador flechita, que es lo mismo que hacer, acuérdense, en el limbo del código es, no, perdón, acá me equivoqué. De hecho, no es necesario el operador flechita, porque acá el struct lo instancié a mano. Entonces, esto no es un puntero. Entonces no necesito el operador flechita. ¿Qué necesito? El operador punto. Simplemente. Si esto fuese, lo creo, o si es un puntero, ¿sí? Porque lo creé con malloc al struct, ¿sí? O me lo pasaron por puntero, ahí sí debería usar el operador flechita. Porque acuérdense que el operador flechita es primero de referencio y después le hago punto miembro. Por ahí los maté con el ejemplo, ¿no? Acá Facundo dice, creo que el ejemplo es confuso porque estás poniendo un puntero en la misma estructura. Es que sí, si justamente yo quiero tener un struct puede tener punteros adentro. Y en este caso quería poner acá, de hecho ya lo tiene, un nombre que sea de tipo char asterisco. Entonces, lo que hago es asignarle un puntero de memoria, un char asterisco. Pero hay que distinguir cuando me pasan la estructura mediante un puntero o cuando ya tengo una instancia de per se. No, pero lo que te decía era que la estructura persona contiene una referencia a sí misma. ¿Y dónde va el char puntero? El char puntero va acá, como lo Sí. vimos en el... más o menos estoy... ¿Para dónde estaba esto? Más o menos estoy siguiendo la diapo donde definimos acá que teníamos un char nombre que era un vector, pero en realidad también lo podemos ver como un char asterisco si lo queremos laburar como un puntero, ¿sí? Pero para eso le tenemos que hacer un malloc. Este es un vector que ya igual esto desde cadenas lo vamos a ver. Claro, igual fíjate que cuando lo instanciás y llamás a una estructura struct persona P, también se llama así el puntero dentro. Entonces capaz queda confuso por ese tema. Ok. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Vamos al siguiente segmento porque si no, no terminamos más. Cualquier duda nos podemos quedar después de la clase y continuar. Listo, dejo de compartir. Bien, voy yo, ¿no? Sí. Bien, la idea es ahora hablar un poquito sobre su mejor amigo, que no voy a ser yo, sino que va a ser Valkyrie. Me gustó como lo dijo Jorge. Antes me presento, que es la primera vez que estoy acá. Bueno, yo me llamo Federico. Nada, quizás ya hablé ahí un poco por el chat antes. Ahora voy a empezar a compartir. Ahí va, bien, ahí se está viendo, ¿no? Sí. Sí, se ve. Perfecto, bien. Bueno, ¿qué es Valgrid? Un poco ya igual lo estuvo contando Nacho la semana pasada. Es un conjunto de herramientas que vamos a utilizar para detectar errores en el manejo de memoria de nuestros programas. Nosotros vamos a usar un programa en particular que es memcheck. El resto no lo vamos a usar, que es un dato de color. Y bueno. Es algo clave para usar Valgrid, que también se mencionó en la clase pasada, que el programa tiene que haber sido compilado con el flag "-g", que es el modo debugging. ¿Sí? Si no, no vamos a poder correr Valgrid. ¿Sí? Valgrid es la manera más sencilla que tenemos nosotros hoy en día de ver que nuestros programas están manejando bien la memoria. Y es clave no solo
no solo porque nos dice si perdemos memoria, sino si lo estamos manejando mal. Que quizás nuestro programa anda bien, pero no la estamos manejando bien. Y eso puede llevar a problemas. ¿Sí? También se corre con Valgrind y el ejecutable. ¿Sí? Esta es la forma más sencilla de correrlo. Nosotros les vamos a habilitar unos flags que voy a presentar después. Pero como esto es de práctica, voy directo al caso práctico. ¿Sí? Acá se ve bien la consola y lo hice el estudio code. No sé si soy yo nomás, pero solo se ve la presentación. La diapositiva estamos viendo. Sí, ¿en qué es Valgrind? Oh, mira. Tendría que compartir toda la pantalla. Sí, había puesto eso. Vamos de vuelta. A ver. A ver. Ahí se ve. Sí. Todavía no. Ah, ¿sí? Estamos viendo tu video y... Sí, ahora Perfecto. Bien. Bueno, avísenme si está chiquito, yo lo pongo más grande. Sí, metele zoom fuerte. Sí, ustedes díganme, ¿eh? Ahí está bien, ¿se ve bien? Sí. Bien. Después el código también va a estar complejo. Bien, vamos a empezar. Yo preparé un par de programas que hay distintos problemas de memoria, que son los que vamos a prestar atención siempre cuando corramos nuestros programas. ¿Sí? El primero que vamos a correr es lo que se llama invalid free, que así con ese nombre popular. Solo lo corro con -G y no le voy a poner ningún flag más. Si bien nosotros les recomendamos que corran con otros flags, yo no los voy a compilar con esos flags y que también les voy a explicar por qué no lo hago así. Lo compilo con salida a pruebas, por ese nombre me gusta. Bien. Compilo bien. Cuando lo corro con Valgrind, pruebas. Claro. A ver. Está muy chiquito. Digo, pues si no va a ser muy difícil. A ver. Si podés entender un poco eso, te iba a decir. Claro, sí. Bueno, ahí más o menos está. Esta es como la salida de Valgrind. ¿Sí? Que la salida de Valgrind me dice, bueno, que voy a usar memcheck, que es el programa que habíamos dicho. Va a tener la salida del programa. Este es un printf que metí yo, que dice B es 4. Y después me va a tirar un summary, o sea, un resumen de lo que yo usé del heap. Y después un resumen de los errores, ¿sí? Si hay errores, me los va a mostrar, ¿no? Acá me está diciendo un error. Acá vamos a ver el primer error. Me dice invalid free, delete o realloc. Entonces, bueno, vamos a ver qué tenía el programa. Voy a hacer así. A ver, poder andar acá. Este es invalid free. Metele eso. Ese. Como si es ahí. Tipo. Sí. Queda bárbaro. A ver, ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Lo que hacía nuestro programa, invalid free, es pedía memoria. Yo no veo Hangouts, así que omita. Cualquier cosa me avisan. Yo te leo las preguntas. Vale. Lo que voy a hacer es, voy a pedir memoria para un integer, lo voy a asignar, lo voy a imprimir, de acá sale el BS4, le hago un free y le hago otro free, doble free, que es lo que había contado Nacho la vez pasada. Que no sé si se acuerdan qué es lo que había pasado. Lo que me dice Valgrind, lo voy a mover así, es, me dice, en la línea 9, o sea, bueno, en realidad el problema está en el free, pero que viene antes de la línea 9 del main, de invalid free, la línea 9. ¿Sí? Que me dice, y además también, un dato de color nos dice cuándo fue alocada esa memoria, que no nos importa. Que te dice en la línea 5. Que es correcto, porque en la línea 9 yo estoy liberando memoria que ya fue liberada. Estoy liberando memoria que ya no es mía. Entonces, si yo, por ejemplo, comento ese error, lo guardo y lo vuelvo a compilar, vuelvo a correr con Valgrind, debería correr bien. Me dice 0 errores detectados. Fíjense que me dice, che, vos hiciste 2 allocs y 2 frees. Y funcionó todo bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el error que vimos? Invalid free. ¿Qué ocurre cuando se vuelve a liberar un bloque de memoria que ya fue liberado? O cuando ese bloque de memoria no era mío. ¿Sí? Hay un flag
de los que compilan, que les evita el caso de que liberen memoria, por ejemplo, no dinámica, ¿sí? Que les detecta al momento de compilación si están intentando liberar memoria estática. Por eso yo no lo corro con los flags, porque hay algunos que ya te previenen algunos errores. Bien, vamos con otro error más, thread invalid free, que es poco común igual. Va que mi experiencia por lo menos es que no le suele pasar mucho. Vamos con otro. ¿Te paso una pregunta antes? ¿Por qué dice que hiciste 2 allocs y 2 free? ¿Dónde están los dos? No No estoy sé viendo por bien. qué, siempre cuenta uno. Te la debo, no sé por qué cuenta siempre uno. O sea, uno es el mío. El otro no sé por qué lo cuenta. A mí me parece que es por la función main que la guarda, pero es algo del compilador. Pero no estoy seguro, lo puedo buscar después. Bien. Obviamente, debería haber la misma cantidad de logs que de frees. Si no les pasa eso, hay algo que están haciendo mal, ¿no? Como es un indicador. Bien, vamos con el segundo. Vamos a compilar de vuelta. En vez de invalid free, vamos a hacer otro. Esto lo voy a achicar. Invalid. Me parece que es. Invalid free. Lo compilo. Claro, lo compila siempre es fantástico porque no tiene flags, no tiene errores. Lo corro con Valgrind. Vamos a limpiar todo. Me dice, bueno, 2 allocs, 2 frees, bárbaro. Hubo un error, me dice, acá está. Invalid read of size 4. Me dice, en el main, en la línea 10, bueno, que está en el archivo invalid read, estás haciendo una lectura de eso, de tamaño 4, que no es válida. Vamos a ver qué hay ahí. Vamos a hacerlo así. Este era invalid read. ¿Qué era el código? Bueno, yo tenía un vector o un array de tamaño 2, de tipos enteros, da igual. Yo asigno los primeros 2, la posición 0 y la posición 1, pero yo en el printf imprimo lo que está en la tercera posición, sería. Pero el array era de tamaño 2. Y después yo libero, obviamente. Entonces el invalid free, lo que me dice en la línea 10 es, che, estás intentando leer un dato que no es tuyo. El invalid read. ¿Qué dije? Dijiste invalid free. Ay, perdón, sí. Invalid read me dice que estás queriendo leer un dato que no es tuyo. Quiero mostrar algo que es muy interesante. Uno diría, tipo, ¿qué pasa si yo lo corro al programa? Normal, así como está. Vamos a correr. Pongo _, pruebas. Vector 2 es 0. Anduvo. ¿Y de dónde salió ese 0? Yo en ningún momento le puse 0. Acá Nazarena pregunta con mucha razón, ¿no tendrías que tener un segmentation fault, como dijo Jorge 23.000 veces? Esa parte Claro, ahí va. Está muy relacionada a la pregunta que hice yo. Bien. Esto lo tenés 2 es basura. Quizás si lo volvés a compilar y ejecutar va a variar. Eso es perfecto. Depende completamente del sistema operativo y de qué le está pasando en este momento para ver si falla o no. Posiblemente ese dato que no es mío no le esté usando ningún otro programa o proceso, entonces no me tira segmentation fault. Pero es totalmente, sí, aleatorio, ¿sí? O sea, ¿debería tener segmentation fault? Sí. Pero justamente ahí yo recalco lo que dije al principio, que corra bien no garantiza que no tenga problemas de memoria. Sí, y este 0 es el valor que tenía, pero podría tener cualquier tipo de valor, ¿sí? Porque es un valor que nosotros llamamos basura, como dijo Jorge en el segmento anterior, que decimos que es el valor que estaba antes, en ese lugar. Que en este momento se ve que era 0. ¿Está bien? Sí, acá el fix, no sé, acá, si lo comentamos, obviamente va a andar, ¿no? Porque ya no estoy accediendo más a esto. Este es un error bastante común. No así tan directamente, pero sí, esto sí suele pasar. Bien, por las dos repasamos. Una cosa que pasa a veces también es por ahí nos tira segmentation fault, pero porque seguimos, no sé, si el for nos quedó mal y tiramos hacia lo bestia para adelante, y primero tuvimos un invalid read y después un
segmentation fault. Pero por ahí primero leyó un poquito de basura y después el sistema operativo nos mató. Porque en general lo que pasa es cuando el sistema operativo nos aloca un poquito de memoria, nos aloca en general un puchito más. No sabemos cuánto, pero un puchito más. Entonces, que no lo estamos usando y que tiene basura, ¿no? Entonces, este caso es, bueno, el siguiente del vector que tu programa está usando, en este momento de pedo, el sistema operativo nos dio esa memoria. Pero yo creo que si corremos esto varias veces, o por ahí cambiando un poquito el código, haciendo lo mismo, en algún momento explota esto. Es medio... Es que sí, es que sin duda va a explotar. Igual, sí, o sea, siempre tenemos que estar accediendo a memoria que pedimos. No podemos aprovecharnos de que el sistema operativo siempre nos da un poquitito más. Yo estaba tan sorprendido como ustedes cuando pasó esto, que yo reservé, en realidad yo reservé me equivoqué, quise guardar todo un texto en una variable, y en vez de crear un vector de chars, quería un solo char, tipo, no me di cuenta. Y dije, tipo, y me anduvo bárbaro. Cuando lo corrí con alguien explotó mal. Y dije, tipo, ¿cómo anda? Y es que sí, tipo, a veces anda y a veces no. Bien. Bueno, nada, teóricamente, invalid read of size A, o sea, la cantidad de bytes, ocurre cuando se intenta leer un bloque de memoria de A bytes que no está reservado previamente. Bastante sencillo, entender. Vamos con otro. Sí. Invalid read, vamos con invalid write. Entonces se llama así. Compilo bárbaro, corremos con valid. Hice 2 errores. Yo porque, nada, ya sufrí con esto demasiados años. Por eso lo veo tan rápido. Igual se puede ver al final la cantidad de errores. Me hice 2 errores. Me hice invalid write of size 4 en la línea 10. Invalid write of size 4 en la línea 16. ¿Está bien? Vamos a ver qué tiene el código. Invalid write. Bien, ahí se ven todo entero. Sí, ponele. Bien, tiene 2 errores porque yo usé 2 ejemplos posibles que pueden pasar. Por ejemplo, acá lo que hago es el mismo ejemplo que en el read, vector de tamaño 2, y en la tercera posición asigno un número. Y después lo libero, porque no me gusta perder memoria. Obviamente es un error, como había dicho en la línea 10, porque estoy escribiendo una dirección de memoria que no es la mía. El fix, bueno, si lo comento, esto se arregla, claramente. Y el segundo ejemplo que yo planteé es, creo una variable, ¿sí? Que va a tener un puntero, una dirección de memoria int, que yo pido dinámicamente, la libero en el paso siguiente, porque me gusta forzar al sistema operativo y pedir cosas que no voy a usar, y después le asigno un valor. ¿Sí? Porque si bien esa posición de memoria no es más mía, yo todavía tengo la dirección a esa posición de memoria, entonces puedo asignarle cosas. Y ese es el error que me dice en la línea 16. ¿No? Me dice, che, estás queriendo escribir algo que no es tuyo. Bien. Bueno, como bastante sencillo. Invalid write, bueno, como dije, lo mismo que en el read, pero en el write. Ahora vamos con alguno que este es un poco más común. En realidad no es más común, es un poco más raro, pero cuando pasa, lo suele desconcertar. Sí, vamos con otro programa. No me acuerdo cómo se llamaba. Voy a verificar. Jump. Lo compilo, anda bárbaro, como todos mis programas. Bien, tengo 2 errores, pero no estoy perdiendo memoria. Tengo 2 alloc, 2 freeze. Me dice, conditional jump or moves depends on uninitial values. Y lo mismo en el siguiente error. Tengo un printf acá también, que es el 3. El error está en la 7 y en la 13. Bien, vamos a ver. Bien, acá tengo 2 ejemplos, por eso hay 2 errores. Tengo el error estático. Tengo una variable, la declaro, int a, y hago uso esa variable para un condicional. En este caso, un if.
podría haber sido un while, no sé qué, un for, lo que les guste, para que, dependiendo del valor de A, haga algo o no. ¿Por qué esto es un error? Y porque yo no sé qué tiene A. Porque yo no lo inicialicé. Ahora tiene valor basura. ¿Sí? Esto depende totalmente de lo que estaba antes. ¿Sí? Por eso esto es un error. ¿Sí? Si esto yo le ponía así, ya lo arreglé. ¿Sí? Lo que me dice el error es, che, tenés un jump, o sea, un salto, que depende de algo que no esté inicializado. Llama un salto porque, nada, esto lo pasa a después código máquina, que el código máquina va saltando como de línea a línea de ejecución. Entonces te dice, che, está saltando a otra línea de una condición que no es tuya, básicamente. Este yo lo llamo el caso estático, nada, porque no tiene memoria dinámica, que en realidad no suele pasar, no les va a pasar si usan correctamente los flags de la cátedra, especialmente por W-error. Si lo compilan con los flags correctamente, les va a tirar W-error uninitialize. ¿Está bien? Tenemos el mismo error, pero en el caso dinámico. Es exactamente lo mismo. Pido memoria, igual que siempre, de un puntero, de un entero, tengo mi puntero de posición de memoria, y hago el if, while, for lo que sea, dependiendo de ese valor que no está inicializado. ¿Está bien? Fíjense que en este caso entró. No sé si se acuerdan, estaba el log, entré. Lo hizo. Y obviamente el free porque no vamos a perder memoria. Bien. Ahora, ¿qué pasa con conditional jump? Yo llamo así. Que es básicamente lo que vimos, que es cuando se evalúa un valor que no está inicializado. O sea, que no depende de nosotros. Porque ese valor fue seteado por otro programa u otro proceso, que es lo que nosotros llamamos valor basura. ¿Sí? Y estos son los errores de manejo de memoria. ¿Sí? Ahora vamos a ver sobre el memory leak, o pérdida de memoria, que son los errores más comunes y donde más se agarran la cabeza, porque fíjense que los invalid write o read o jump nos decía en qué línea más o menos estaba el problema. Era cuestión de ir y ver qué está pasando. ¿Sí? Hay como un micrófono ahí que no sé si hay una duda o... Mateo, tenés el micrófono. Ahí va, no hay problema. Bien. Bueno, como decía, Valgrind más o menos nos dice en qué línea está. Más o menos no, nos dice en qué línea está y son un poco más sencillos de arreglar. ¿Sí? El problema usualmente viene con los siguientes errores. A ver. Ahí está, con los memory leak. Que ocurre cuando no liberamos la memoria que reservamos de forma tal que se pierde la referencia a la misma. O sea, esa memoria queda en desuso y no puede ser utilizada por otros programas o procesos. Esto ya lo saben porque lo vieron en las clases pasadas. ¿Sí? Básicamente no hacemos el free de algo que deberíamos, o que hicimos en su momento. Como desde el vamos, Valgrind nos va a medir la cantidad de memoria que usamos, como había mostrado, nos decía esto, 2 allocs, 2 frees, cuánto usamos, en este caso 0 bytes, porque no pedimos memoria dinámica, esto se refiere a la memoria dinámica. No pedimos memoria dinámica. Ahora, les tenemos que pasar algunos flags más para que nos agreguen más información al momento de decirnos sobre la memoria. ¿Por qué? Porque es sencillo ver cuando nosotros estamos accediendo mal a una memoria, a una posición de memoria, ¿no? Es fácil ver en qué línea. No es tan fácil ver dónde estamos perdiendo memoria. Y de hecho Valgrind tampoco lo sabe. Porque nosotros reservamos la memoria. ¿Sí? Nosotros deberíamos liberarla en un lugar, que depende de cada programa, cambia, y no lo estamos haciendo. Valgrind no sabe dónde deberíamos nosotros liberarla. Valgrind nos va a decir, perdiste tantos bytes, ¿sí? Y tiene algunos flags que nos da un poco más de información. Pero no nos va a decir, che, perdiste esta variable en el caso que estabas haciendo tal cosa. No va a ser así. Y por eso son los más complejos estos. Ahora vamos a ver bien qué es lo que nos muestra Valgrind igual. Nada, como dije, para tener un poco más de información, vamos a agregar unos flags. El leak check full,
nada, que nos muestra en detalle cada pérdida en lugar de solo el resumen. Track Origins, que es para que nos muestra dónde se originaron los valores no inicializados o dónde hicimos los malloc. Y además el Show Reachable Yes. Eso es para que nos muestre todo tipo de memory leaks. Porque Valgrind tiene distintos tipos de memory leaks que también los vamos a ver. Y con esto vamos al ejemplo. A ver. Es este. Así. Ay, me perdí los flags. Un segundo que vamos a poner los flags. Ahí está. Este se llama Memory Leak. Qué creatividad. Ah, ¿qué pasó? Estos flags son de Valgrind, no son de GSC. ¿Qué hago? Lo compilo, que perfecto. Ahora sí, Valgrind, les paso los flags, porque son de Valgrind. Y me limpió todo. Ay, me limpió todo. Valgrind le paso los flags y le paso el programa. Que era el de Memory Leak. Me muestra un montón de cosas. Me deja subir. Bien, lo mismo. Estoy usando el mismo programa. Me dice, usaste 44 bytes en 2 bloques, hiciste 4 logs y 2 frees. Bárbaro, espectacular. Magnífico. Está claro que es lo que está fallando. Te dice, 4 bytes en un solo bloque se perdieron definitivamente y 40 bytes en otros bloques también se perdieron definitivamente. Y acá nos da este error detallado que yo les decía, que son los distintos tipos de leaks que nos detecta. Los definitivos, los indirectamente definitivos, los posibles, y todavía los que son alcanzables. Y los supres. Ahora explico un poco más sobre eso. Pero vamos a ver el código y qué es lo que pasa. Ah, y fíjense que acá ya no me dice dónde perdí memoria, pero me dice dónde hice la lock. En la 6 y en la 3. Me dice, ahí es donde hiciste el malloc de lo que perdiste. Memory leak. A ver, ahí va. A ver, entra todo, perfecto. ¿Qué es lo que hago? Bueno, bastante sencillo. Hago el malloc de una variable b, un entero, qué sé yo, le asigno un número, le imprimo, no le hago el free, lo tengo comentado. ¿Qué hago después? Creo otra variable c, creo un vector de 10 elementos, se lo asigno a c, y en la siguiente línea creo otro vector distinto de 20 elementos y se lo asigno a c. O sea que piso el anterior y libero c. Cuando yo libero C, voy a liberar este lugar de memoria. Porque el lugar que pedí acá, la referencia de ese lugar, en realidad, la pisé en la línea 14. Yo perdí la referencia de esa línea. De hecho, yo si quisiera, no puedo liberarla. Debería haberla liberado antes. Tipo, yo estoy acá. Me dicen, después de la línea 15, libérate esta. Así como está, yo no lo puedo hacer, porque ya perdí la referencia. Sí, no es como el primer caso que yo puedo hacerle free db y ya está. Yo en este caso la pisé. ¿Sí? No puedo liberarla ahora, porque perdí la referencia. Esos son los casos más graves. ¿Sí? Porque tenemos que ver en qué lugar del código de nuestras cientos de líneas pisamos esa referencia. Son los más complejos de encontrar estos casos. Y son los más comunes, por lo que vienen las entregas. Sí, o sea, este caso es bastante fácil, ¿no? De ver, tipo, che, no liberaste B. Pero acá, cuando nos vamos pasando entre funciones, no es tan sencillo ver dónde lo pisé. Bueno, entonces, yo lo puedo arreglar. Bueno, esto no va a andar. Vamos a comentar la segunda, ahí está. Para quedarnos con el primer vector, lo vuelvo a compilar, pues no, debería andar bien. ¿Sí? Ahí está. Me dice 3 allocs, 3 frees. Ahí, bien. Y no me quedaron bytes a la salida. ¿Está bien? Bien. Imprimió todo. Vamos a ver un poco más sobre esto. No te quiero cortar el mambo. ¿Cuánto pensás que...? Sí, no, queda muy poquito. Queda muy poquito. Genial, gracias. Sí, no, quedan 2 diapositivas, algunos consejos. Explico esto rápido porque tampoco es tan importante. Los distintos tipos de errores que puede haber, sino que yo les mostré que está el summary. Nada, ¿nos importa qué tipo de error tienen ustedes? No, porque les vamos a exigir 0 errores. Así que esto es puramente informativo.
tenemos los que perdimos definitivamente, que son eso, perdimos la referencia y ya está, no lo podemos arreglar tan fácilmente. Los que indirectamente que perdimos, y esto es cuando tenemos un puntero que es válido, pero que depende de otro que está perdido definitivamente. Nada, se llama que está indirectamente perdido. Possibly lost llama Valgrind a cuando no sabe si es definitivo o still reachable. No lo sabe, no tiene las herramientas, te dice possibly lost, corre por cuenta nuestra ubicarlo. ¿Lo vamos a hacer? No, porque no nos importa. Still reachable son los más sencillos, es cuando al finalizar el programa todavía tenemos el puntero, pero no le dimos free, básicamente. Pero es como el caso más feliz. Y suppress son cuando uno le puede poner por configuración, le dice a Valgrind, ignora los errores de este tipo. Nosotros no ignoramos nada. Vamos a ver que pase perfectamente. Como la salida de Valgrind puede ser un poco compleja, ahí está. Un par de compañeros de la cátedra, ahí Fede y Tomás, hicieron un programita que se llama Valgrind, que lo que hace es reescribe la salida de Valgrind y se corre Valgrind. Acá yo les dejo el repo para que después lo miren, se instala muy fácilmente. Lo tengo acá para que vean cómo es. Voy a correr otro, no el de memory leak, porque ya lo arreglamos. El invalid, qué sé yo, right. Me parece que no lo arreglamos. Por las dudas chequeo. No lo arreglamos. Bien. Entonces corremos Valgrind. Espera que lo puse bien. Pruebas. Ven que imprime lo mismo, pero más amigable. Nos ordena, le agrega un contador a cada error para saber la cantidad de errores que tenemos. Le pone distintos colores y nos muestra solo la información que requerimos nosotros y nos esquipea todo el resto. ¿Sí? Que sí, quedó hermoso. Sí, quedó hermoso, sí. Es verdad. Quedó muy lindo. Se los recomiendo. Queda bueno. La verdad que queda muy lindo. Sí. Más que nada porque ustedes van a luchar mucho con esto. Muchísimo. No se los puedo comentar cuánto. Entonces, cuanto más... Ahora les paso el link por ahí. Dale, de una. Ahora lo paso. Entonces, nada. La verdad que está buenísimo. Sí, se los recomiendo. O sea, cuanto más fácil les haga a ustedes debuguear esto y entender la salida de Valgrind, mejor. Por último, algunas consideraciones finales que se tienen que llevar. Que al ejecutarlo esto que al ejecutarlo funcione no significa que no tenga problemas de memoria. Como vimos antes, yo puedo tener mi programa, funciona bárbaro, excelente. Después, eso no significa que Valgrind no tire errores. Nosotros, el corrector automático siempre corre con Valgrind. ¿Sí? Así que si tienen errores de memoria, les va a fallar la entrega. Por más que los tests corran bien. Lo digo ahí por una pregunta. No se olviden de compilar con -g. En algunos casos el sistema operativo puede darse cuenta y liberar estos bloques de memoria que no liberamos, pero esto no es excusa para que no lo hagamos. Si nosotros vamos a asumir que el sistema operativo no hace nada, lo vamos a liberar nosotros. Y que Valgrind no encuentre errores de memoria y el programa corra aparentemente bien, no significa que, listo, terminamos, lo entregamos. Hay que terminar de hacer los tests y ver todos los casos borde que nosotros queremos ver, ¿no? Y con eso terminamos. Les paso el link ahora por el chat. ¿Sí? Con eso dejo de compartir. Ahora ya seguimos, ¿no? Sí. Voy a compartir esta vez bien una ventana. No, en serio. No me deja poner dos ventanas. Bueno. En fin. A ver. Me confirman que está viendo el código y... Estoy viendo el código, sí. ¿Y la consola también? No, la consola no. Ok. Entonces tenemos cambio de planes. Es que siempre para compartir dos cosas tenés que compartir todo, si no te tomas solo una y no puedes switchear ni nada. Deja de compartir, Hasi, volvé a compartir. Fíjate si te da toda la pantalla, la opción. Está bien. Está la pantalla. Esta.
ahora tengo que hacer todo el range de vuelta. Bueno, adelanto. Vamos a ver cadenas en C. Nos queda poco tiempo, así que lo vamos a ver más o menos rápido. No me odien. ¿Ahora sí ven las dos cosas? Sí. Bueno, genial. Cadenas en C. Vamos a tener tenemos ya en el drive de la materia una carpeta que se llama cadenas y tiene estos ejemplitos. Vamos a empezar, son 4 ejemplitos. Vamos a empezar por el 0, que son distintas formas de definir las cadenas en C. Las cadenas son para representar distintos strings. La primera forma, bastante sencilla de representar una cadena, es definirla como un vector del tipo char y entre corchetes ponemos cada uno de los elementos que queremos en nuestra cadena. Algo súper importante es que cada uno de los elementos char se define con una comilla simple, a diferencia de los strings que se definen con una comilla doble, que ya lo vamos a ver. Entonces, en esta primera representación, lo que hacemos es definir cada uno de los elementos que queremos dentro de nuestra cadena, y acá, en este ejemplo, vamos a imprimir el contenido de la cadena, le pasamos al print un porcentaje S para indicarle que es un string, y en esta segunda línea vamos a imprimir el largo de la cadena. Para saber el largo de la cadena, tenemos esta funcioncita de la librería string, que la podemos usar incluyendo la librería string acá arriba. Y esta función string lo que hace es, esta función strlen lo que hace es darnos el largo de la cadena. Como se ve acá en la definición, el largo es del tipo sizeT. El tipo sizeT es un tipo que son enteros mayores o igual a 0, porque el largo nunca va a ser negativo, y se marca en el print como un porcentaje ZU para decirle a print que estamos pasándole un sizeT. Si queremos compilar esto, lo que vamos a hacer es gcc -g, nuestro ejemplo, en este caso el número 0, y -o main, porque lo vamos a llamar main el ejecutable, y cuando corremos el main, nos va a imprimir la cadena y el largo. En este caso, la cadena sola, con el salto de línea acá, y el largo es 5, porque tenemos 5 elementos, ¿sí? Esta es una de las formas que tenemos para definir la cadena. Después tenemos otra forma, que sería usando las dobles comillas y definir el string directo. Esto significa, hacemos doble comillas y ponemos directamente nuestro string, en este caso con el /n, y bueno, no olvidarse punto y coma. Esta es otra forma de definir un string. De este lado queda todo igual, y de este se usan la doble comilla. Esta vez sí usamos doble comilla porque hacemos todo el string junto y no carácter por carácter. Después, acá en la parte de los print va a quedar igual y debería darnos el mismo resultado que antes. Entonces, ahora compilamos de vuelta y corremos nuestro programa, nuestro main, nos da lo mismo que antes. La tercera forma, bastante similar, de definir un string es mediante sacándole estos corchetes que están acá y reemplazándolos por un asterisco, con lo cual ahora tenemos también un puntero a string, cadena, y definido también con las comillas dobles. Acá Brian pregunta, en la primera forma, ¿no se tiene que agregar el /0? Bueno, muy buena pregunta. En estas 3 primeras formas que estamos viendo, tanto con los corchetes como con las dobles comillas, C se da cuenta que estás definiendo un string y le agrega el /0 implícitamente. Se lo agrega C solo. Vos no tenés que hacer nada. En realidad, también para mí falta agregar qué es el /0, ¿no? Porque por ahí no todos lo conocen. Sí. El /0, o sea que sería básicamente, en vez de /n acá, un /0 así,
Lo que hace es indicarle a C que nosotros terminamos nuestra cadena. De esa forma, si tenemos después de /0 más caracteres, se deja en ese momento de leer. Esto nos sirve para denotar primero que es una cadena y segundo para evitar errores de memoria como los que mostró Fede antes. Tomen que /0 es otro carácter, pero no es del vocabulario nuestro, sino que es otro carácter especial que justamente indica lo que dice Haas. Lo podemos ver como el /0 un carácter entero. Entonces, para estos primeros casos, no es necesario poner el /0 nosotros mismos porque lo hace C solo. Si corremos esto, nos va a dar exactamente lo mismo. Y a continuación, vamos al ejemplo 1. Empezamos en 0. Y en este caso, tenemos definida una cadena con largo 7, pero en vez de definirlo acá con los corchetes o con las comillas dobles, vamos a definir carácter a carácter, valor por valor, que queremos poner dentro de nuestra cadena. En este caso sí necesitamos un /0. Porque estamos definiendo, digamos, nosotros a mano la cadena. Entonces, si nosotros para una vez que terminamos de definir nuestra cadena, vamos a agregar otra línea, otro elemento en realidad, y le vamos a poner el /0. Tengo una pregunta, Haas. ¿Qué pasa si yo no le agrego el 5 y lo corro? ¿Qué me daría? Bueno, justo venimos en la misma clase que la corrida de Valgrind que dio Fede. Si nosotros no ponemos este /0, lo que va a hacer es darnos un error que, bueno, acá vamos a hacer un salto de fe. Acá Franco dice, ¿segmentation fault? ¿Consigue me pregunta? Como dijo Fede, es un poco, es medio random o aleatorio que te dé segmentation fault o no. Eso depende de si vos cuando estás leyendo fuera de tu rango de elementos que tenés, podés leer algo que está escrito en memoria, que no es tuyo, podés leer basura, como lo estaban llamando, o podés acceder a un espacio de memoria que no es tuyo, y entonces ahí sí te tira el segmentation fault. Yo les hago una pregunta a los que están, los alumnos, ¿no? ¿Qué caso nos salvaría las papas que empecemos a leer justamente como dice Haas basura, pero terminemos de leer? ¿Qué carácter de pedo deberíamos encontrar para no seguir continuando? Bien, bien. Acá Tomás, Felipe e Iván contestan, si de pedo en la basura que tenías había un /0, entonces justo como dice 3 vueltas en el aire y caíste parado. Entonces, zafamos. Si de pedo en la memoria que tenías ahí dando vuelta, que pertenecía a tu programa, justamente si de mala suerte no tenías un /0, nuestro programa va a seguir leyendo y se va a pasar a otro lugar de memoria y ahí viene el sistema operativo si nos caga palos. De hecho, un comportamiento normal de esto cuando le pifiamos al manejo de cadenas correctamente es que en la consola empieza a aparecer basura de caracteres raros si no encontramos al /0. Y acá Juliano comenta si te cortan el Wi-Fi, correctamente. Y Franco dice, imagino que la chance de que te pase eso es de un byte en un terabyte. What the hell? No entendí lo que dijiste, Franco. Perdón. Como muy chiquita. Bueno, perdón, no entiendo el chiste. Ni cerca. Poco probable. Gracias. Es un chiste malo de en 1 en 1.000.000, porque bueno, 1 terabyte son muchos bytes, bueno, eso. Nah. Gracias. Joaquín dice, no debe ser tan raro igual como es 0. Sí, supongo. En este caso, Haas, ¿qué pasa? A ver, juguemos a la ruleta. ¿Qué pasa si compilamos y corremos?
Bueno, luego de un salto de fe, si nosotros corremos Valgrind, Valgrind. ¿sí? Bueno, qué sé yo. Tu laburo te arrastra. Vamos a aceptar elementos random del laburo. Bueno, no sé a qué me comprometí, pero en fin. Bueno, si corremos Valgrind, les va a dar un error, como uno de los que les mostró Fede, que es el siguiente, que es conditional jump or move depends on an initialized value. O sea, estamos tratando de acceder a un valor que no inicializamos. Este caso sería, por ejemplo, acá tenemos una cadena de 7 elementos y solo llenamos 5. Si nosotros acá no le ponemos un /0 para decir, bueno, hasta acá llegué, va a tratar de leer estos 2x que no sabemos qué son, puede ser cualquier cosa, y por eso nos puede tirar ese error. En este caso, puntual, si nosotros corremos ejemplo 1, va a pasar algo bastante loco, que es que me va a leer cualquier cosa. Por ejemplo, acá estamos leyendo hola, con el salto de línea, que es lo que nosotros escribimos. No le pusimos el /0, así que me leyó una Q, que no sabemos de dónde salió en realidad. Esto está en alguna parte de la memoria, que estamos accediendo sin inicializarla nosotros. Entonces estamos leyendo basura. Y me contó los 7 elementos que debería tener, pero no sé qué contó, porque acá yo tengo 5 y contó 2, justamente 2x, que no sabemos qué es. Entonces, por eso es importante, cuando terminamos de escribir una cadena, agregar el /0, cosa de que la cuenta del strlen, de cuántos caracteres tenemos, nos dé bien, y nos tiene que dar 5. Incluso, adicionalmente del strlen, del print, porque el printf, cuando le decimos que es una cadena, también usa el hecho de encontrarse con un /0 para mostrar por consola la cadena. Si en este caso, como mostraste, nos encontró con el /0 hasta 2 basuras después y nos printió Q7. Perdón, no, nos printió Q. Sí. Entonces, bueno, importante en esta forma de definir 1 a 1, poner el /0. Otro ejemplo que tenemos acá es también definido 1 a 1, pero usando memoria dinámica. Memoria dinámica implica usar malloc, al que le pasás la cantidad de elementos que querés y el tipo de dato que querés, en este caso char, y Acá, después te queda un char asterisco. acá Martín pregunta, el del ejemplo anterior, ¿no? ¿No tendría que imprimir un valor basura más, aparte de Q? Un valor basura más. Eso es porque por ahí, justo también en ese caso, se encontró con el primer basura, ok, que era un Q, y el segundo basura era un /0, por esa cosa de la vida, entonces solo printió el primero. Acá Sí, hay como vacío también. sí, acá hay como 3 opciones. Que el primer basura sea un /0, entonces printea perfecto. Que el segundo basura sea un /0, entonces printea solo un basura. Y un tercero sería que ninguno de los dos sea /0 y siga leyendo, y por ahí el sistema operativo ahí nos tira segmentation fault de una. Listo, sigamos. Bueno, siguiendo con el ejemplo 2, en este caso definimos de la misma forma que antes el hola, le agregamos el /0, que en este caso también es responsabilidad nuestra agregarlo, pero usamos un malloc. Y siempre que usamos un malloc, queda a nosotros hacer un free de lo que pedimos por memoria. En este caso, free a cadena, muy importante, que no se olviden de hacer. Y después, respecto al ejemplo, va a ser la misma cuenta, ¿sí? Entonces, si compilamos este ejemplo 2 y lo corremos, nos va a dar lo mismo. Acá podríamos probar, por ejemplo, esto que decimos del /0 me corta la cadena. Un ejemplo lindo para probar es qué pasa si ponemos un /0 acá. ¿Qué nos va a imprimir? ¿Y cuánto va a ser, cuál va a ser el largo de la cadena? Y yo les hago una pregunta a ustedes.
Free, ¿qué va a liberar? ¿Los primeros 2 o 3 lugares o todo el malloc? Hagan sus apuestas. Creo que tipo te va a mostrar H, O, y cuando llegue al 0, ahí corta. Y después el free va a liberar, supongo, va a interpretar que por más de que le asignaste esa cantidad de memoria, donde está el 0 es donde termina el chart, el puntero ese. A ver, Has, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que esperamos que pase acá es, voy respondiendo un par de preguntas. Por un lado, va a imprimir HO y el largo, como va a estar contando hasta que encuentre el barra 0, va a ser 2, que es el largo de la cadena que estamos viendo. El barra 0 no lo cuenta como largo de la cadena porque no es una forma de señalización, no es parte de mi cadena. Después también me preguntaron por qué ponemos char asterisco cadena en vez de los corchetes. Los corchetes o el asterisco son intercambiables, son básicamente lo mismo en este caso. Bueno, siguiendo, vamos a probar este ejemplo. Y lo que nos imprime acá es el HO. Como borramos el barra N, lo dejamos afuera del primer barra 0, no lo imprime, entonces por eso nos imprime pegado el 2, que es el largo de nuestra nueva cadena, que es esta. Después otra pregunta que quedó colgada es, ¿qué pasa si hacemos un free de cadena? O sea, ¿va a liberar solo esto o va a liberar todo? Como el free está hablando de memoria, no importa si es una cadena o no, el free se va a encargar de liberar toda la memoria que pediste. No le importa si acá hay una cadena, un número, una estructura o lo que sea. Va a liberar todo, así que con esto liberamos, con el free liberamos todo. Tenemos más preguntas. Acá Joaquín preguntó al final de todo, cuando se usa malloc para una cadena, ¿siempre hay que asignar elemento por elemento lo que uno quiera? ¿O se puede hacer como en los ejemplos anteriores? Bueno, esto en teoría se tiene que hacer elemento a elemento. 2 clases más o menos vamos a ver otras funciones de la librería string que nos permiten pasarles cadenas enteras para que, digamos, se copien a la cadena de alguna forma. Eso lo vamos a ver en otra clase en realidad. No, creo que no deberías poder hacer a cadena, cadena igual cadena, por ejemplo, ¿no? Esto, corregime Jorge, pero creo que no se puede hacer. Creo que eso daría, obviamente en la línea 9 explotaría, porque la cadena esa que reasignaste no se puede cambiar. Bien, y sí. creo que perderías memoria. No, es sin el asterisco, ¿eh? Sin el asterisco, pero sí. Pues boom, está bien. Y creo que perderías memoria del malloc inicial. Habría que ver, probalo. A ver, fíjate si... Creo que sí. Va a explotar y va a perder memoria, las dos cosas, sí. Es como, estamos, no sé, dando vuelta un auto y prendiéndolo, esperando que ande, no sé qué. Bus error. O sea, ya, mirá. El error seguro salta por el cadena de 0 escribiendo eso. Porque los literales de cadena viven en un pedazo de memoria especial que no es ni el stack ni el heap. Sí, eso varios lenguajes lo manejan así. Es un temita. No nos queremos meter mucho en eso. Una pregunta. Cuando hiciste el malloc, ¿hiciste de 7 por algo en particular? ¿Porque es uno más de los que necesitas o no? Sí, no, el 7 es un valor aleatorio. En realidad, si justo querés, digamos, encajar cada valor que necesitarías 5, porque es el largo de tu cadena, más el barra 0, o sea, 5 más 1, 6. Siempre es el largo de la cadena más 1. Claro, ok, gracias. Sí, preguntas, nos falta un solo ejemplo, que es
que es este. O sea, acá tenemos, en el ejemplo 2, y en todos los ejemplos estamos usando strlen, y estuvimos hablando que para diferenciar y avisarle a C cuando terminamos nuestra cadena va a ser mediante el /0. Entonces, ¿cómo piensan que va a ser strlen para darse cuenta cuántos caracteres contar? O sea, ¿qué debería hacer strlen por dentro? Y Contar hasta el /0 sin incluirlo. Claro, eso es bastante intuitivo ver que hay que contar hasta el /0. Entonces, el ejemplo 3 se trataba exactamente de eso. Vamos a hacer nuestro propio strlen. Acá tenemos una cadena definida también de una de las formas que vimos al principio. Tenemos una posición inicializada en 0, que va a ser nuestro contador. Y vamos a recorrer la cadena hasta encontrar un /0. Esto se traduce en que hacemos mientras que la cadena en la posición, en este caso la posición inicial de 0, mientras la posición sea, el elemento en la posición sea distinto de /0, voy a hacer esto. Y esto es imprimir el elemento en esa posición, o sea, cada uno de los caracteres, y sumar una posición que es nuestro contador. Entonces va a imprimir cada uno de los caracteres y cuando termine de iterar, o sea que encuentre el /0, lo que va a hacer es imprimir posición, que va a ser la cantidad de elementos que pudimos contar. Entonces, Acá Iván pregunta, ¿puede obviarse esa comparación y esperar a que cuando llegue el null corte? obviarse esa comparación. Supongo que habla del comparar con el /0. Pero comparando con null, o sea, como que no haya cadena de posición, por ejemplo. Sí, supongo que sería cadena posición igual null. Eso no funciona. O sea, funciona porque es todo 0 por debajo, pero no está semánticamente bien, porque ese es el carácter 0 y el otro es null, es un puntero. Exacto. O sea, C por abajo podría llegar a mapear de pedo los dos valores, el /0 y el null, con un mismo valor y de pedo anda. Pero si estamos con cadenas, para indicar que una cadena ha terminado es con /0 y nada más. Entonces, bueno, si corremos este ejemplo, lo que va a hacer es mostrarnos cada uno de los elementos que tenemos en nuestra cadena e imprimir 5, que es nuestro contador, que sería el largo de la cadena. ¿Sí? Acá Brian pregunta, ¿podría ser while cadena posición? O sea, while not. Eso sería lo mismo que compararlo con null y, como dijo Martín, no sería correcto semánticamente, digamos. Digamos, no, semánticamente no tenemos certeza de que /0 es falso para un booleano. Entonces, queda mucho mejor dejarlo con distinto de /0 y listo. ¿Alguna duda tenemos? Esto es una implementación nuestra de strlen. Como les dije, dentro de creo que dos clases vamos a ver más. Tengo una nena corriendo arriba. Vamos a ver más funciones que nos da la librería string.h y que nos van a servir para hacer el TP1. Y la idea es que usen esta librería y no reinventen funciones, reinventen la rueda, sino que aprendan a usarlas las que están y les sea más sencillo hacer el trabajo práctico. Bueno, entonces hemos terminado la clase, ¿no? Sí. Perfecto. Acá Eric pregunta ¿qué ejercicios podemos hacer? Supongo que se refiere a la guía. Martín, ¿sabés qué es? Sí, con lo que vimos en la teoría, por ejemplo, no pueden hacer
toda la guía de edición y conquista, para eso tiene que esperar el viernes. Y bueno, para la de TDAs no pueden hacer nada porque falta verlo en la práctica, esa que es la práctica que viene, ¿no? Dejamos un toque chequeo. Pero bueno, o sea, el viernes seguro ya se les destraba la guía de TDAs porque con lo que vemos, o sea, faltaría ver el tema en la práctica, pero por lo menos ya a priori desde la teoría pueden hacerlo. Y con eso pueden hacer toda la guía. Y después... yo esperaría a verlo en la práctica, honestamente. Y la de TDAs, o sea, pasa que lo vemos todo muy junto, así que ya creo que la semana que viene ya se destraba toda. Así que si esperan un cachito ya se... Sí, este viernes en la práctica vemos tipo abstracto de datos, así que podríamos. Claro, ya con eso se empieza a destrabar la guía de tipos de datos abstractos o abstractos tipos de datos o lo que sea. Y además el viernes vamos a presentarles todo el tema de RPL, que ya lo tenemos ya como para presentar y le quedamos con Mati de verlo el viernes, que a mí me sobra tiempo en la teórica. Otra cosa para, si quieren practicar cadenas, por ejemplo, agarren estos 4 ejemplos que están en el drive de la materia, en la carpeta de cadenas, prueben variantes que se les ocurran en el momento y vean qué pasa con Valgrind en la consola y vayan jugando con eso. Eso es una buena práctica para ir familiarizándose. Y no se olviden que el viernes es la entrega del TP0. Sí. Pregunta, ¿corto la grabación? Sí, corta. Listo.